Resolviendo problemas en OmegaUp. Bienvenidos a la solución del problema de la semana. Recuerda registrarte al curso en OmegaUp. Cada lunes un nuevo problema, cada viernes una nueva solución. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo problema de la semana. En esta ocasión vamos a estar resolviendo el problema Los buenos amigos, un problema muy interesante. El código no es para nada complicado, pero entender la dinámica y la estrategia para resolverlo sí puede ser un poquito trabajoso, hay que prestar mucha atención. Bien, saltemos a él. Aquí nos dicen que vamos a estar recibiendo de entrada un arreglo de tamaño n y una posición de ese arreglo, aquí le escriben y nosotros llamemos la posición pivote. Y la tarea que tenemos que hacer con este arreglo donde los elementos pueden ser diferentes o iguales y pueden estar desordenados, no están ordenados o sí. Tenemos que ver si a través de una operación podemos convertir el arreglo a que todos los elementos que lo contengan sean iguales. Iguales entre ellos. No sabemos si sean iguales a un 1, iguales a un 2, iguales a un 3, que sean iguales. Desde luego, si al principio nos dan un arreglo donde ya todos los elementos son iguales, pues eso indicaría que no tenemos que hacer ninguna de esas operaciones y la salida sería un 0. O si bien, aunque apliquemos esta operación que más adelante les describo, n cantidad de veces, infinita cantidad de veces, nunca nunca podemos convertir el arreglo a un arreglo con todos los elementos iguales, entonces tendremos que imprimir la palabra imposible. Bien, la operación que aquí nos están comentando es que tomemos el elemento en nuestra posición pivote, en este valor i que nos dan del índice de nuestro arreglo, y lo copiemos al final. Y el primer elemento del arreglo lo eliminemos. Y así consecutivamente, desde luego cuando eliminamos el primer elemento, todos los elementos se van a recorrer un lugar a la izquierda y el nuevo valor pivote es el que ahora vamos a agarrar y vamos a copiar al final y borrar el primer elemento, haciendo que otra vez se muevan todos los elementos a la izquierda. Pasemos a una descripción gráfica de cómo sería el algoritmo y seguramente así logremos entenderlo mejor. En lugar de ocupar números, voy a ocupar letras. Dijéramos que tenemos un arreglo de 4 o 5 elementos A, B, C, D, E y como primer caso elijamos que nuestro elemento pivote sea el último elemento. Y bien, entonces ¿qué pasaría aquí? Sabemos de que tendrás que eliminar el último elemento, bueno, copiar el elemento pivote y ponerlo al final y luego eliminar el último elemento, haciendo que todos los demás se recorran una posición. Así nos quedaría después de una iteración de nuestro algoritmo. Repitámoslo, vemos que todavía los elementos pueden llegar a ser diferentes. El elemento pivote sigue siendo una E y ahora vamos a moverlos todos, una posición a la izquierda, eliminando el que está en la primera posición. Entonces, se fijan, al parecer no importa el contenido de nuestro arreglo, siempre que nuestro elemento pivote sea el último, va a irse copiando y va a ir reemplazando todos los demás, así que vamos a ir teniendo un arreglo con los mismos elementos. Y ya llevamos 3 iteraciones. Hagamos una cuarta iteración donde copiamos el elemento pivote y todos los demás elementos se mueven eliminando el de la primera posición. Muy bien, entonces en el caso de que nuestro elemento pivote esté al final, se logra que todos los elementos del array sean idénticos. ¿En cuántas posiciones? Pues según el tamaño del arreglo, o bueno, a eso parece, porque si desde luego si al principio nosotros tuviéramos más elementos idénticos, bueno, si estuvieran no junto al elemento pivote, en este caso sí, aunque estaríamos copiando y reemplazando, de todos modos no podríamos lograrlo hasta llegar a eliminar la D, que sería después de las 4 iteraciones. Pero si
al contrario nosotros tenemos elementos idénticos junto con el elemento pivote a su izquierda, entonces en este caso veremos que nada más necesitamos una iteración, que es copiar el último elemento, nuestro elemento pivote, y borrar el primero, haciendo que todos se muevan uno a la izquierda. Solamente fue necesaria una iteración de nuestra operación permitida. Muy bien, ese es el caso de cuando el elemento pivote está al final. ¿Qué fuera si el elemento pivote estuviese al principio? Veamos, aquí tendremos copiar el elemento pivote, en este caso es el primer elemento, al final, y todos los movemos una vez. Ok, ahora nuestro elemento pivote es una B, la copiamos al final y todos se mueven. Ok, parece que cuando el elemento pivote está al principio, lo único que va a hacer es ir ciclando nuestro arreglo, pasando los elementos que estaban al principio al final. Y por lo que veo, después de 5 iteraciones, para el caso de que nuestro arreglo sea de tamaño 5, habremos regresado a la posición que teníamos. Aquí llevamos 3. Ahora llevamos, y por último, bueno, ya llevamos 4 y aplicamos una vez más. Ok, entonces, si está al principio, la única respuesta positiva que podríamos tener sería desde que del inicio todos nuestros elementos fueran iguales, por lo cual se requieran 0 iteraciones. Ok, vemos que al principio sí afecta mucho lo que había o lo que hay en nuestro arreglo a su derecha del pivote, al contrario de que hace rato que no afectaba lo que hubiera a la izquierda del pivote. Cuando veíamos que estaba al final, no importaba lo que había antes, de todos modos se iba a reemplazar todo. Veamos un caso intermedio, cuando nuestro elemento pivote se encuentra, por ejemplo, aquí, en la penúltima posición. ¿Qué pasaría? Estaríamos copiando el elemento pivote al final y moviendo todo el arreglo. Muy bien, vemos que ya nos quedamos sin la A y se aplicó otra D, lo cual parece que bueno, ya tenemos dos Ds, pero ahora como el elemento pivote ahora está representado con una E, al copiarlo y quitar la cabecera de nuestro arreglo, la B, pues vemos que tenemos copia de lo que estaba a la derecha del pivote, DE, DE. En la siguiente iteración volvemos a tener una D en la posición del elemento pivote y estaríamos ahora eliminando la C. Ya tenemos puras Ds y puras Cs, pero si se fijan, no vamos a lograr hacer que nuestro arreglo sea de un solo elemento, de que todos los elementos más bien sean iguales, sino siempre va a haber una repetición de los elementos que estaban a la derecha del pivote. Ya llevamos 4, lo hago una vez más. En efecto, va a estarse ciclando. Así que importa mucho lo que hay en nuestros elementos a la derecha. Vemos que esos son los elementos que se van a estar duplicando, ya que los elementos a la izquierda van a llegar tarde o temprano al principio y van a ser eliminados. Bien, entonces quisiera manifestar de que los elementos a la izquierda, pivote, no importan, mientras que los de la derecha sí. Sería entonces imposible lograr que el arreglo tenga todos los elementos iguales si a la derecha del pivote hay elementos diferentes que el pivote. ¿Okay? Es una buena regla y los elementos a la izquierda no importa lo que sean, lo único que hay que tener cuidado es identificar cuántos elementos son iguales al pivote al principio. Si dijéramos aquí, ya sabemos que a la derecha tienen que ser iguales
Y bien, aquí necesitaríamos 3 operaciones para lograr que todo nuestro arreglo esté lleno de puras Ds. Pero si tuviéramos otras Ds antes del pivote, entonces por ejemplo ya necesitaríamos menos operaciones, necesitaríamos solamente una en este caso. Muy bien, pues con eso procedamos a tratar de codificar. Entonces lo primero que tenemos que hacer sería leer nuestro tamaño del arreglo n y que sería nuestro pivote. Así que voy a definir ambas variables n y le voy a poner pivote. Las voy a leer juntas. Para eso necesito declarar el namespace. Y posteriormente de leer n y el pivote, podría proceder a leer el arreglo o guardar el arreglo. Pero si se fijan en el problema indican que podemos llegar a tener hasta 10 a la 6, lo cual vendría siendo 100.000 elementos, por lo cual un arreglo de 100.000 elementos tal vez no sea muy buena idea, o más bien no sería necesario, ocuparía mucha memoria, aunque bueno, 32 megas sí alcanza para guardarlo. Pero sabiendo que lo único que tenemos que hacer es encontrar el punto donde los elementos son diferentes, el punto más a la derecha donde los elementos son diferentes, y si está a la derecha del pivote sabemos que es imposible, y si está antes, bien, esa es la posición que tenemos que regresar, es la cantidad de veces que tiene que recorrerse a la izquierda con este proceso para hacerlos todos iguales al pivote. Entonces esta vez no es necesario guardarlo, el arreglo. Muy bien, voy a declarar un for, pongámosle k igual a 0, menor que n, k más más. Y ahora aquí voy a leerlo y lo voy a echar a una variable que bueno, vamos a ponerle el valor sin valor. ¿Y ahora qué voy a hacer con ese valor? Bien, pues ese valor tengo que compararlo con el anterior, para lo cual necesito tener guardado el valor que estaba a la izquierda. Y voy a cambiar el nombre de la variable, voy a poner actual y anterior, siendo que actual es el elemento que estoy leyendo en ese momento. Y ahora sí, aquí voy a comparar si actual es diferente al anterior. Con eso en mente necesito yo tener ya definido el valor anterior, así que en la primera iteración voy a leerlo el anterior afuera del for anterior, y aquí sería empezando desde 1. Sabemos que nuestro arreglo sí puede tener, no, nunca va a tener un elemento, siempre va a tener al menos 3 elementos, así que no me tengo que preocupar por casos donde no entre al for. Muy bien, entonces si son diferentes necesito yo actualizar el anterior, ya que si no son diferentes pues no hay que actualizar nada porque son iguales los valores. Ok, y necesito guardar la posición en la que fueron diferentes. Vamos a ponerle posición a ese valor de mi última diferencia encontrada. Y esta posición sería el valor de k en nuestro for. Muy bien, con esto pues ya yo sabría cuál fue la última diferencia. Si no hay diferencia, si el arreglo es completamente igual todos los elementos, entonces posición sería igual a 0. Vamos a inicializar aquí en 0 para mejor entendimiento. Pero si es diferente de 0, bueno, tendría que checar más bien el lugar donde esta posición se ubica con respecto al pivote. Sabemos que si la posición es mayor que el pivote, entonces tendría que imprimir la palabra imposible.
imposible. Y en caso de que no, entonces lo único que tendría que hacer es imprimir la posición de mi última diferencia, y esa es la cantidad de veces que tengo que iterar la operación. Ok, vamos a hacer algunas pruebitas de escritorio con lo que tenemos aquí. Tenemos 3, 2, 1, 3, 3. Muy bien, veamos. ¿Qué pasa aquí? Tengo un arreglo de 3 elementos. Muy bien, bien, no es necesario guardarlo. Y sé que mi pivote va a estar en 2. O sea que mi pivote va a ser el último elemento. Como lo demostramos hace rato, en este caso, pues sí va a ser posible, ya que el último elemento se va a estar duplicando y en todo el arreglo lo va a hacer. Pero aquí, si se fijan, tenemos un 3 a la izquierda, y es por esa razón que solamente la operación la aplicamos una vez. Muy bien, veamos qué pasa. Tengo anterior igual a el primer elemento 1. Pues entro K vale 1, y ahora leo actual, y ahora actual va a valer el siguiente elemento, que es 3. Actual es diferente de anterior, sí. Entonces la posición va a ser igual a K, que vale 1, y actualizo, anterior va a valer 3, y bueno, actual ahí sigue, pero cuando vuelve a entrar al siguiente ciclo, ahora K vale 2, sigue siendo menor que 3, tengo otro elemento que leer, anterior es 3, actual es el que lee y va a ser 3, son diferentes, no entra, sale. Muy bien, la posición 1 es mayor que mi pivote. En este caso mi pivote era 2, no es mayor, así que no imprimo imposible, y lo que voy a imprimir es posición, que bueno, fue 1. Y bien, sí, es 1. Veamos en el siguiente caso, que es el mismo, nada más que se incrementa, bueno, el pivote ahora va a estar en 1, y la diferencia tiene un 2 aquí a la derecha. Muy bien, pues vamos a empezar. Anterior, el primer elemento que va a leer sería 1, entra al ciclo, lee el siguiente elemento, que es 3. Aquí mi pivote, sabemos que su valor en este ejemplo fue 1. Actual es 3. Posición ahorita está en 0. Sabemos, bueno, checamos si actual es diferente de anterior. Si lo son, por lo cual actualizo posición, va a ser 1, como la vez pasada. Entro al siguiente ciclo, ahora acá vale 2. Anterior, bueno, cuando actualicé posición también tuve que haber actualizado anterior, ya vale 3. Actual lo lee y ahora está leyendo el segundo 3. Son diferentes, no lo son, así que no hago nada. Entro a la siguiente iteración, y es la última. Leo el 2, por lo cual actual va a ser 2, y checo si actual es diferente de anterior, si lo son, por lo cual actualizo posición, y posición va a ser igual a 2. No es cierto, posición va a ser igual a 3. Posición va a ser igual a 3. Y anterior, bueno, lo puedo actualizar a 2. Ya no tiene caso porque ya no vuelve a entrar. Y con esto llego, y posición 3 es mayor que mi pivote, siendo mi pivote 1, si lo es, por lo cual imprimo imposible. Y bien, ya tengo mi valor de imposible aquí. Vamos a probar el código aquí. Voy a copiar y pegar estos ejemplos, que bueno, si hicimos bien la prueba de escritorio, nos da resultado bien. Y vamos a ver, aquí nos debería de arrojar un 1, y tenemos un 1. Y ahora en el siguiente caso
que incrementamos el tamaño del arreglo y cambiamos la posición del pivote, nos debe de arrojar imposible. Y tenemos imposible. Muy bien. Probemos nuestro código. Y los buenos amigos, nuestro código aquí, y veamos qué nos arroja. Ok, tenemos la respuesta correcta. Si se fijan, en resolver todos los casos se tomó 1.34 segundos y gastamos 3.41 megas, así que sobradísimos con respecto a lo que nos daban. Pero quiero hacer notar aquí una mejora que podemos hacer. Si recuerdan, borré las primeras líneas que aparecen, que hemos mencionado ya en programas anteriores, que sirven para optimizar la entrada y la salida de la lectura de los datos. Entonces voy a regresarlas, que es sin.tie null pointer, y ahí os veis, no es necesario memorizarse estas instrucciones, siempre pueden irse a la referencia, y bueno, Grafana siempre las da, pero para que comprobemos si hace alguna diferencia el usarlas o no usarlas y qué tanto es esa diferencia. Muy bien, voy a copiar esto y voy a ponerlo aquí, y vamos a poder comparar si hace alguna diferencia con respecto al tiempo. Sabemos que pues, pueden llegar a ser hasta 100.000 elementos, entonces sí hace diferencia. En memoria es casi lo mismo, es lo mismo, pero en tiempo sí más de la mitad se redujo gracias a esas dos líneas que incluimos en nuestro código. Muy bien, con esto terminamos. Espero que les haya gustado este problema. Si se fijan, es simple la implementación, pero entender que el truco está no en repetir tal cual lo que nos están diciendo de los procesos y las operaciones, ya que puede ser muy largo, pero solamente encontrar a través de otra metodología como dónde está la diferencia más a la derecha, la última diferencia. Con eso damos a la solución. Si tienen dudas, déjenlas en los comentarios. Como siempre, si tienen algún problema que quieren que revisemos, con todo gusto, y nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos por resolver este problema. No olvides que tenemos más cursos con los que puedes seguir aprendiendo en omegaop.com. Nos vemos la próxima semana.